Hola, ¿qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal de tutoriales Jovas. En esta ocasión vamos a abordar un nuevo tema que aparentemente es sencillo, pero que es muy importante para poder restaurar nuestro equipo, y precisamente se titula Restaurando nuestro equipo o creando un punto de restauración para nuestro equipo. Todo lo vamos a solucionar, pero haciendo una pequeña observación. Tenemos que crear este punto de restauración antes de descargar cualquier archivo de nuestro navegador, ya sea música, videos o cualquier otro archivo. A veces no nos damos cuenta que traen virus o malwares y pueden empezar a contaminar nuestra computadora, pero con esto vamos a lograr desechar todo ello, o simplemente a restaurar nuestro equipo a un punto anterior en el tiempo. Es muy sencillo, amigos, y nos va a dar muy buenos resultados, porque nuestro antivirus en ocasiones no nos da los resultados que nosotros esperamos. Pero con este método muy sencillo pero que es muy potente, vamos a restaurar nuestro equipo a como estaba anteriormente, y los invito a que me acompañen, amigos. Va a ser muy interesante también este tutorial, y nos vamos a inicio, nos vamos a propiedades en este equipo. Aquí vamos a encontrar esta ventana que dice protección del sistema. En este cliqueamos en esta opción y nos abre inmediatamente propiedades del sistema. Aquí es donde encontramos cómo restaurar nuestro sistema o cómo vamos a crear nuestro punto de restauración. Aquí, pues, como ya les había enseñado en un tutorial anterior, ya generé mis particiones y ya las estoy usando, pero vamos a lo nuestro de este tema, que es en Windows 10. En mi caso, selecciona su opción dependiendo de su sistema operativo, las particiones que tengan. Cliqueamos en crear un punto de restauración, le damos la fecha del día de hoy. En mi caso estamos a 29 de agosto. Aquí escribimos la fecha 2016. Esto es importante para que nosotros podamos identificarla para restaurar nuestro equipo. Y pues aquí, como pueden ver, ya se está creando el punto de restauración, y también vamos a ver posteriormente cómo vamos a tener acceso a ello. Entonces esperamos a que se cree este punto de restauración. Tarda un poquito, pero pues como les mencionaba anteriormente, todo esto vale la pena, siempre y cuando se trate de restaurar nuestro equipo. Cualquier tarea que sea para mejorar nuestro equipo es muy recomendable esperar, tener paciencia. Entonces, aquí, ya una vez creado este punto de restauración, les voy a enseñar los pasos para tener acceso a él. Aquí, como pueden ver, ya se creó el punto de restauración, haciéndole un pequeño espacio en nuestro equipo para que podamos asegurar nuestro sistema, la propia restauración. Entonces aquí yo, como pueden ver, escogí 2.82 gigas, que son muy buenos. Ustedes pueden generar más espacio, menos espacio, dependiendo de sus necesidades, como ya les había mencionado en otros casos. Aquí, ya una vez hecho esto, le damos a aceptar, y pues ya se ha creado este punto de restauración. Ahora, para tener acceso a él, por ejemplo, aquí yo ya lo tengo, pero vamos a dar el ejemplo, que es restaurar sistema, para tener acceso a este punto de restauración. Aquí ya nos abre esta ventana, dice restaurar archivos y configuración del sistema. Le damos en siguiente. Aquí vemos que ya está mi punto de restauración, amigos. Yo tengo algunos más, pero aquí no se reflejan todavía.
pero este es el más importante del día de hoy. Una vez estando aquí lo seleccionamos y le damos en siguiente. Aquí pues ya es casi la parte final. Dice, si deseamos confirmar nuestro punto de restauración, yo lo cancelo puesto que ya lo tengo, mi punto de restauración. Ahorita está trabajando muy bien mi equipo, no lo requiero por el momento, pero en el caso de ustedes, si ya lo requieren urgentemente, le dan en finalizar e inmediatamente empezará a crear ese punto de restauración y nuevamente su equipo trabajará 100% a como estaba anteriormente, trabajando con todos los programas, todas sus aplicaciones, reproduciendo música, videos, abriendo bien el navegador, todo lo que hace normalmente una computadora, trabajando al 100, y entonces le dan finalizar y les generará este punto de restauración. Y pues esto es todo por el momento, amigos. Les hago la cordial invitación para que se suscriban a mi canal. Va a haber más temas muy importantes. Ahorita dejé un pequeño espacio de tiempo, pero todo esto pues es por el trabajo, ustedes lo saben, pero lo hago con mucho gusto, como siempre, mucho entusiasmo, y nos estaremos viendo muy pronto, amigos. No se despeguen de mi canal, los invito nuevamente y pues que estén muy bien y nos estamos viendo muy pronto, amigos. Que les vaya bien, hasta luego.